sombra, sombra y luz. Buenos días, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de Historia del Arte Online. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes cuadros de la pintura española, El entierro del señor de Orgaz. Encargado en 1586, estamos hablando de un cuadro imponente, tanto por su tamaño como por su forma, por su manera de ser realizado. Estamos hablando de una pintura que mide casi 5 metros de alto por casi 4 de ancho, con un montón de personajes, de una complejidad estética, formal y de significado muy interesante. Por eso es considerado uno de los cuadros más grandes de toda la historia del arte. Fue encargado en 1586 por el párroco de la iglesia de Santo Tomé, Andrés Núñez de Madrid, que después de haber ganado un pleito que le había reportado beneficios económicos muy altos, pudo conmemorar la vida y sobre todo la muerte del señor de Orgaz. ¿Quién es este y por qué lo hace? Bien. Estamos hablando de don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz en el siglo XIV. Este hombre que, como señor de la villa de Orgaz, había reportado cuantiosos beneficios a la parroquia de Santo Tomé, puesto que era su parroquia, digamos, y él era un hombre devotísimo, de una grandísima fe, y se conoce que también era un hombre muy activo en las obras de caridad. Pues también había dado muchísimos beneficios económicos a la parroquia, haciendo constantes donaciones que la beneficiaban muchísimo. Este hombre murió a principios del siglo XIV, un poquito más allá de los años 20, no se sabe exactamente la fecha, y será enterrado en el convento de los agustinos. Lo que ocurre es que, bueno, como era tan benefactor de la parroquia, decidirán trasladar su cuerpo a la iglesia de Santo Tomé. Y el párroco de la iglesia de entonces decidirá enterrarlo, digamos, en un lugar preponderante de la iglesia. A todo esto, este desplazamiento del cuerpo del muerto ocurrirá en 1327. Esta fecha sí que la tenemos. Y se dice la tradición, que queriendo mostrar el cielo hasta qué punto, cuán santo fue este hombre, vinieron a enterrarle, o mejor dicho, a trasladar el cuerpo y darle una definitiva sepultura en la iglesia de Santo Tomé, el mismísimo San Agustín de Hipona y San Esteban, primer mártir del cristianismo. Un milagro, un espectáculo para todos los que pudieron asistir a ese acontecimiento. Imaginaos, de repente tú estás allí trasladando el cuerpo del muerto y patapum, te baja San Agustín con su... todo bien trajeado, dicen las fuentes, ¿eh? O sea, que se les podía identificar perfectamente por cómo iban vestidos y por cómo estaban sus atributos. Pues resulta que además de ser protagonista de este milagro, don Gonzalo Ruiz de Toledo dejó en el testamento escrito que, año tras año, la villa de Orgaz debía reportar extraordinarios beneficios a la parroquia de Santo Tomé, y así para siempre. Dice el testamento: páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes. Claro, al principio, después de este acontecimiento, después del supermilagro, pues la villa de Orgaz, en memoria del señor de Orgaz, de don Gonzalo, pues va pagando religiosamente a la parroquia lo que tenía que pagar. Pero después de unos cuantos años, pues la villa de Orgaz dice: ¿qué me estás contando? Voy a seguir yo pagando. Y dejan de pagar. El caso es que el párroco del siglo XVI, don Andrés Núñez de Madrid, dijo: el señor de Orgaz dijo que aquí teníamos que estar cobrando y no estamos cobrando. De manera que presentó un pleito que después de muchísimas discusiones logró ganar. Y no solo ganó que le pagaran, digamos, a partir del momento, sino que todos los pagos retrasados que don Andrés Núñez no había recibido, los iba a recibir de golpe. De manera que este bueno decide, en un gesto de conmemoración de don Gonzalo, hacer esta grandísima pintura para que don Gonzalo sea recordado para siempre
y no se le vuelva a olvidar a la Villa de Toledo que debe de pagar anualmente toda esta cantidad. Para este encargo contratará a un feligres de su parroquia, un feligres un tanto extraño que provenía de Grecia, se llamaba Doménicos Theotokopoulos. Nadie sabría decir este nombre, por tanto aquí la gente, aquí digo en España, la gente le llamaba el greco porque era muchísimo más fácil y que decía ser alumnus tizianos, puesto que había sido formado en Venecia y además había pasado 7 años en Roma posterior y también formándose, ¿no? Y creciendo muchísimo como artista. Por tanto, este hombre era, digamos, un feligres de la parroquia que era pintor y se sabía que era un gran pintor. De manera que contrataba al Greco. Fantástico, todo súper bien. Y el Greco hace este cuadro, para lo que estima que debe cobrar 1.200 ducados. Paréntesis. El Greco en España siempre va a tener problemas, pobrecillo, con los cobros, puesto que él venía de un mundo que era muy refinado, en el que la gente valoraba muchísimo las artes y valoraba muchísimo a los artistas, y España no tenía todavía esa tradición pictórica, no tenía todavía esa mirada que reconoce el valor, digamos, del arte que debe ser también pagado, ¿no? En Venecia un artista cobraba muchísimo, en Roma un artista cobraba muchísimo, pero en España no teníamos una tradición artística poderosa todavía. El caso es que don Andrés Núñez se queja y le dice, mira, no seas tan carero, rebájame un poco el precio, que esto es demasiado. Y entonces manda tasar el cuadro otra vez y se lo manda evidentemente a otros tasadores, a 2 pintores, que viendo el cuadro dicen, es que esto vale 1.700 ducados. Pensad que estamos hablando, el precio de los cuadros se estipulaba, hoy en día es otra cosa completamente diferente, se estipulaba viendo por un lado el tamaño del cuadro, la cantidad de personajes que había, la cantidad sobre todo de rostros y de manos que figuraban, puesto que de un personaje es lo más complejo de hacer y por tanto es lo que más se pagaba, y también evidentemente la tradición y la fama, digamos, que podía tener el artista de turno, ¿no? Con lo cual el Greco reunía todas esas características para tener que cobrar mucho dinero. Total, que estos pintores le retasan el cuadro por 1.700 ducados. Y don Andrés Núñez, pues ¿qué tiene que hacer, pobrecillo? Pues ir al Greco y decirle, mira, perdona, ¿me puedes cobrar 1.200? Es que 1.700 se me escapa un poco del presupuesto. Y efectivamente, pues al final le cobra 1.200. Decía al principio del vídeo que estamos delante de una pintura imponente y que sin duda hay que intentar ir a verla, porque no tiene nada que ver la pintura así a través de un vídeo de YouTube o a través de una reproducción, aunque sea de buenísima calidad, que verla en directo. Esto siempre es así con las obras de arte. Pero en este caso, además, se añade el componente de que se encuentra en la localización original, y esto ayuda muchísimo a comprender el significado, y después porque en este caso particular tenemos un componente teatral, escenográfico, que es importantísimo, puesto que ¿dónde está colocada la pintura? La pintura está colocada en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, justo a la entrada, que teníamos allí la sepultura del Señor de Orgaz. Por lo tanto, la pintura está justo por encima de la sepultura del Señor de Orgaz. ¿Y qué se nos retrata en la pintura? Precisamente su entierro. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una actualización del acontecimiento, una actualización del milagro. Dicho de otro modo, estamos viendo el milagro en carne y hueso. Se nos está haciendo presente otra vez. Y esto es importantísimo, porque, de nuevo, San Esteban y San Agustín están arrojando directamente sobre la tumba que está en el suelo al cuerpo del Señor de Orgaz. Fantástico, está súper bien pensado. Cabe decir que la tumba presenta un epitafio que relata el suceso del milagro y que además explica que los asistentes estaban fascinados de lo que estaban viendo, evidentemente, pero es que además escucharon una voz del cielo que les decía: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve.
Quedaos con esta frase porque esto va a ser importante para el significado global de la obra. Bien, lo primero que nos llama la atención de esta obra, he dicho antes, es su tamaño, ¿no? Es imponente. Los personajes, diría, son de tamaño real o un pelín más, ¿no? Es altísima y tú te metes dentro de la fiesta de este cuadro. Te metes dentro del cuadro, absolutamente. El formato que elige el Greco es de una clarísima verticalidad que nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Y es que el Greco está pintando la obra a través de dos registros, ¿no? Con lo que se llama un rompimiento de gloria. El formato de la obra estaba, digamos, fijado en el contrato, ¿no? Le decían que efectivamente tenía que haber una grandísima exposición de los grandes ilustres personajes toledanos del momento, porque, como decía, el milagro se actualiza y para ayudarnos a entender que se está actualizando, para ayudarnos a entrar en la obra, los personajes son famosos del momento, digamos, del Toledo del siglo XVI y están vestidos con las ropas actuales del siglo XVI. No están vestidos como iría vestido el señor de Orgaz y como irían vestidos los asistentes del milagro, para nada. Y en la parte alta encontramos la gloria, ¿no? En este testamento estaba muy detallada la parte inferior, puesto que seguramente había ciertos intereses de incluir a ciertas personas ilustres de la sociedad toledana, mientras que la parte superior pues, era un poquito más vaga la indicación. En todo caso, la narración es en dos registros con este rompimiento de gloria. Un rompimiento de gloria significa que, digamos, en una pintura pues hay una escena de la vida normal, ¿no? La gente está haciendo sus cosas y de repente, brum, la gloria del cielo irrumpe en la tierra. Irrumpe en la tierra significa que de repente el cielo se pone en contacto directo con la tierra, haciendo que haya una comunicación express. Esto hace que la pintura en realidad tenga tres partes y no dos, ¿no? Porque está en relación, como decíamos, también con la tumba. Por tanto, tenemos el milagro, el plano tierra del siglo XIII actualizado en el siglo XVI, la gloria celeste y en la parte baja la realidad carnal, ¿no? La realidad perenne que es el cuerpo muerto del Señor de Orgaz. Cabe decir que el estilo de la obra es 100% manierista. Estamos delante de la obra más compleja del Greco, de una obra ya de madurez en la que vemos su estilo, reconocemos su pincel de una manera evidente. Es muy, 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 muy interesante el recorrido que hace el Greco como pintor, puesto que, como decíamos, su primera formación la recibe en su tierra natal, que es Creta. Y su tierra natal, o sea, ¿y qué aprende? Pues aprende a ser un miniaturista, aprende a pintar iconos. Por tanto, pinta con una tradición muy medieval, ¿no? Un concepto muy espiritualista del arte y muy vinculado a formas pues bizantinas, con fondos dorados, etc. Pero enseguida que pueda, se escapará a Venecia y en Venecia aprenderá el color. En Venecia aprenderá una nueva manera de mirar la realidad, muchísimo más sensual, muchísimo más carnal, muchísimo más de tocar, ¿no? De tocar con los ojos, de acariciar con los ojos. No siendo suficiente o quizá no encontrando, mejor dicho, no encontrando mercado para él, puesto que en Venecia había muchísima competencia, decidirá marchar a una ciudad de mayores oportunidades, que será Roma. Y en Roma, digamos que le ocurrirá lo mismo, es que Roma es abrir la mirada. En el siglo XVI, si quieres ser un gran pintor, vete a Roma, aprende, mira a los grandes y después ya haz lo que quieras, ¿no? Pero efectivamente ahí podrá conocer a Miguel Ángel, no, bueno, conocer, digamos, ver las obras de Miguel Ángel. Y esto no deja indiferente a nadie, o al menos no deja diferente a ningún artista, ¿no? Porque es que efectivamente Miguel Ángel, como ya hemos dicho, ha hecho una revolución en la pintura. Y además el Greco tiene esta característica que tienen, yo creo, los grandes artistas, que es la de ir aprendiendo e incorporando para sí, para su obra, todo aquello que va viendo.
para convertir a su obra en algo único y personal. O sea, el Greco copia a Miguel Ángel, pero cuando copia a Miguel Ángel no es Miguel Ángel, es el Greco, ¿no? Actualiza a Miguel Ángel. El Greco copia a Tiziano o copia a Tintoretto de una manera clarísima, pero cuando los copia no es Tiziano, no es Tintoretto, es el Greco, ¿no? Y cada vez va creciendo más y cada vez va siendo un artista más maduro con un estilo más propio. Bien, cuando llega a España se encuentra solo, él, ya formado como un gran artista, ¿no? Cuando realiza el entierro del señor de Orgaz, ha pasado ya por la realización de otros grandes cuadros, del expolio, importantísimo, o del martirio de San Mauricio, que también es espectacular, ¿no? O sea, aquí ya es el Greco, 100%, el Greco que todos conocemos, con un estilo 100% manierista, ¿no? ¿Y qué significa manierista? ¿Es que esto no es un cuadro del Renacimiento? Pues sí, claro que es un cuadro del Renacimiento, pero es, digamos, de un renacimiento tardío, de un renacimiento que reacciona, a mí me gusta decir, violentamente contra el clasicismo, buscando su propia estética, buscando en el que cada artista busca un modo de responder a aquello que el clasicismo se ha visto incapaz de responder. Porque de algún modo en el clasicismo hay esta idea de la búsqueda de la belleza universal, que pretende de alguna manera gustar a todos y satisfacer a todos en lo profundo. Pensad que el arte consciente o inconscientemente intenta ser siempre una respuesta al problema de la vida, ¿no? Y por tanto los estilos responden consciente o inconscientemente, ¿no?, por parte del artista a esto, ¿no?, al sentido que uno le da a su vida. Entonces en el clasicismo parecía que las formas ordenadas iban a responder, ¿no?, iban a saciar, iban a cumplir aquello que nos faltaba, ¿no? Lo veíamos en los vídeos de Miguel Ángel, por ejemplo, y en el manierismo de alguna manera ya se ha visto que eso no es posible. Pensad también en los acontecimientos históricos del siglo XVI que han devastado la conciencia, digamos, religiosa del europeo medio, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Y los artistas manieristas intentarán cada uno hallar respuesta a su modo. De ahí la diferencia de estilos, ¿no? En el clasicismo más o menos todo el mundo se parece, pero en el manierismo cada uno hace lo que le rota, lo que le viene, lo que le pasa por su cabeza, ¿no? Se dice que pintan a su manera, porque defienden muchísimo esta hipótesis subjetiva sobre la realidad. Cosa que es interesantísima, porque los artistas se desarrollan de la manera más creativa. Esto hará que no a todos les guste el arte manierista y que no a todos les guste el Greco. De hecho, será un pintor vilipendiado a lo largo de los siglos que será recogido, digamos, en la época contemporánea ya, porque la gente después lo veía raro, lo veía feo, porque esta combinación de colores es rara y a veces es, si más no, estrambótica. Dejémoslo ahí. Y además estas figuras tan alargadas, tan grises, tan muertas que parecen, es extraño. Y esto pues no entra siempre de primeras. Y luego las pinceladas, ¿no? Que a veces de repente te pinta súper finito y de repente te pone unas pinceladas así como largas y como... Pues bueno, pues la gente dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Otra característica del manierismo, por cierto, es que en los cuadros manieristas el orden y el sistema o la sistematización de la pintura del clasicismo se ha perdido completamente. Bueno, se ha perdido, se rechaza, ¿no? O sea, la idea de que la vida está ordenada, pues ya no la tenemos. Entonces, si la vida no está ordenada, ¿por qué voy a ordenar un cuadro? No tiene sentido. Es que si la vida es un caos, pues mejor pintar el caos en la obra, ¿no? Es verdad que aquí hay un cierto orden, pero dentro de cada registro pues hay un lío, pues lo mismo que veíamos en el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? El clasicismo pues te hubiera pintado aquí una perspectiva lineal, te hubiera colocado a todos los personajes para que los vieras bien, siempre los mismos colores, para buscar el equilibrio, la armonía, etc. Aquí, pues no. Aquí tienes, muchedumbre, abajo, muchedumbre, arriba. Aclárate, espectador, aclárate con lo que ves.
Compositivamente hablando, por eso la parte de abajo es muy interesante, porque es, digamos, la más clara, ¿no? Tenemos en la parte trasera, hay como dos niveles, ¿no? O si queréis tres. Tenemos en la parte trasera como un friso de personaje, todos vestidos de negro, con sus cuellos aquí blancos que llaman muchísimo la atención, algunos con la Cruz de Santiago, decíamos antes, miembros reconocidos de la sociedad toledana. Es verdad que encontraréis por ahí muchísimas identificaciones de los personajes, pero no son 100% seguras. Es difícil actualmente saber exactamente quién era quién, ¿no? Sabemos que está don Antonio de Covarrubias, que era un personaje admiradísimo por el Greco, de hecho dice que es un milagro de la naturaleza, no era un profesor de la Universidad de Salamanca. Tenemos al hijo del Greco, ¿no? Que este sí que está súper bien identificado, Jorge Manuel, además en el pañuelito que sale del bolsillito pone la fecha en que nació Jorge Manuel y es un personaje clave del que hablaremos después. Y todos los demás, bueno, pues se dice que está Cervantes, se dice que está el propio pintor, se dice que hay bueno, muchísimos personajes de la sociedad del momento, pero no lo tenemos 100% seguro. En todo caso, ¿cómo es la composición? Decíamos, esto es registro de personajes y en el plano central hay una especie de U, ¿no? O una especie de V, ¿no? Un poquito más U porque se cierra hacia arriba incluso, ¿no? Con dos tonos completamente llamativos. Sabéis que el amarillo contrasta con el negro de un modo brutal. Pensad en las abejas, la naturaleza es sabia, lo hacen a propósito, ¿no? Entonces, bueno, sería un oro más bien, pero como que tiende al amarillo y por tanto zasca, ¿no? Además el cuadro, que es bastante oscuro en general, hace que esto brille de una manera que es brutal. Con los personajes centrales, San Esteban, San Agustín, enterrando al señor de Orgaz, que como decíamos antes, lo arrojan a la tumba. Vale, esto en el centro. Y esto es lo que tenemos que mirar, porque esto es el milagro, ¿vale? Y es muy interesante también que a banda y banda, ¿no? La composición queda cerrada con otros personajes que son los clérigos, que nos hacen como de, bueno, no paréntesis, pero sí de columnas, ¿no? Que cierran la composición. Y esto también nos ayuda a mirar. Además hay un personaje que a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos del cuadro, está de espaldas, ¿no? Y esto es un poco loco en una pintura, porque pues no tiene mucho sentido, ¿no? Imagínate que yo ahora me pongo a hacer el vídeo así, de espaldas, pues pierde mucho. No tiene mucho sentido. O sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Porque este personaje efectivamente lo que nos está haciendo es introduciendo en la obra, nos está metiendo dentro, es decir, nos está invitando a participar de una manera activa en lo que está aconteciendo. Y esta es la clave, porque todos los demás van a su rollo, más o menos. Digo más o menos porque está por aquí Jorge Manuel, ¿no? El hijo del Greco, que nos está mirando directamente, por tanto nos está increpando. Y también hay un personaje en la parte de atrás que dicen que es el autorretrato del pintor, que también nos mira. De alguna manera, pues el pintor y su hijo estarían también haciendo de este vínculo. Decíamos que la tradición toledana decía que los santos que bajaron del cielo a enterrar al señor de Orgaz estaban muy bien identificados. ¿Y cómo los identificamos? Pues por sus túnicas y por sus rostros, ¿no? San Esteban, sabéis, el primer mártir que muere apedreado y jovencito. Vemos el rostro casi de niño que tiene y en la parte baja de la túnica también presenta o tiene una escena o la escena de su martirio. Una escena del martirio que ella misma podría ser un cuadro del Greco, ¿no? Es preciosa, tenemos la idea del cuadro dentro del cuadro. Y San Agustín, evidentemente, un viejecillo, ¿no? Con su gorrito de obispo, también muy ricamente vestido, con grandes santos también en su túnica y con su barba blanca típica de San Agustín. El señor de Orgaz no va vestido con una armadura del siglo XIII, va vestido con una armadura actual, insisto, en la idea de la identificación. Luego, Jorge Manuel. Jorge Manuel, ¿no? Es una figura interesantísima porque decíamos, nos mira, ¿no? Nos mira y además nos señala el milagro diciéndonos, mira lo que ha pasado, atento al acontecimiento, porque esto es imponente y además
tenemos la certeza de que este hombre, don Gonzalo, se salvó. Y a quien no le interesa salvarse, ¿no? Claro, muy interesante. ¿Cómo se salva? ¿Por qué se salva? ¿Qué es lo que le hace extraordinario y qué es lo que hace que San Agustín y San Esteban vengan a buscarle? Pues que fue un hombre extremadamente piadoso y caritativo. Pensad que estamos en 1587, conmemorando el 200 aniversario de la muerte del hombre, ¿no? Perdón, del entierro, del reentierro del hombre, del milagro, ¿no? Y 1587 es un año en el que ya ha concluido el Concilio de Trento, hace más de 20 años. Y por tanto estamos en todo el periodo de la Reforma Católica, también conocida como Contrarreforma, que pretende absolutamente demostrar visualmente que Lutero estaba equivocadísimo. Y por tanto, las obras van a intentar refutar casi punto por punto toda la doctrina luterana para que la gente no incurra otra vez en herejía. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿O qué nos decía Lutero? Lutero nos decía que las obras no importan, ¿no? Tú cree firmemente, cree valerosamente y te salvarás. Ten mucha fe y te salvarás. No importa lo que hagas, ¿no? Decía incluso, haz pecados de vez en cuando para tentar al demonio y para decirle que no te importa. Bien, pues después del Concilio de Trento dirán, no. Las obras son necesarias para la salvación. Por tanto, toda esta pintura es un reclamo a volver a la caridad y a volver a las obras para alcanzar el cielo. Por otro lado, y esto es cosa mía, ¿vale? Esto no es muy académico, pero yo no puedo dejar de pensar en esto. Pienso yo. ¿Por qué el Greco le pinta en la manga a San Agustín este círculo blanco? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? A mí me hace pensar en la Eucaristía, porque es redonda, blanca, bueno, más bien de este color así, cremita, ¿no? Y justo el dedo de Jorge Manuel se posa, ¿no?, encima de la forma circular. ¿Y si esto fuera una alusión al sacramento, que no está presente en la obra propiamente, ¿no?, la alusión al sacramento? Y en cambio el Greco podría aprovechar para decir aquí, el sacramento. ¿Qué es el sacramento? El cuerpo de Cristo, ¿no? El sacerdote, cuando levanta la hostia, lo que hace es lo que se llama la transubstanciación. Es decir, que el pan se convierte en cuerpo vivo de Jesús. Y para los protestantes esto no es así, porque como Jesús en el Evangelio dice, haced esto en mi memoria, pues Lutero en su día dijo, no, cuando tú haces la celebración de la Eucaristía, lo que estás haciendo es recordar la Santa Cena. No te estás comiendo el cuerpo de Cristo, que esto es de locos, ¿quién se va a creer esta chorrada?, ¿no?, dice Lutero. Bien, pues el Greco podría estar diciéndonos también con este pequeño gesto discretísimo y disimuladísimo, hay que volver al sacramento, hay que volver al cuerpo de Cristo auténtico, ¿no? Pero bueno, porque además también coincide con que San Esteban es mártir, ¿no? Y por tanto, de nuevo, da su cuerpo, entrega su cuerpo. Estas son mis especulaciones, insisto, pero creo que podría ser. Siempre que veo esto ahora, pienso en ello. Por otro lado, tenemos la presencia de las órdenes religiosas, porque, si recordáis, la esencia de la doctrina luterana es eliminación de todos los sacramentos menos el bautismo y eliminación de la idea de autoridad, como de persona que de alguna manera tiene una autoridad moral, ¿no?, respecto a ti, en tanto en relación a la formación, al sacramento o al voto que ha realizado. Es decir, porque de forma tradicional dentro del catolicismo se reconoce una autoridad en los sacerdotes, en los obispos ni te digo, ¿no?, porque viene directamente de los apóstoles, y en los monjes, ¿no?, que el pueblo llano pues no tendría. Entonces, el Greco, colocando a estos miembros de distintas órdenes y de distintos, digamos, matices vocacionales,
nos estaría indicando el valor de la consagración, ¿no? de la consagración, digamos, absoluta. Y dentro de estas órdenes, además, es interesante porque cada uno tiene una actitud distinta, como queriendo decir o queriendo enseñar cómo efectivamente la variedad de las consagraciones y la variedad de las vocaciones dentro de la vocación virginal dentro de la Iglesia, en este caso 100% masculina, tiene su sentido, ¿no? Pues porque todos no ser curas o todos no ser monjes. Dice, bueno, pues porque cada uno tiene su función, ¿no? Como las partes del cuerpo, cada parte del cuerpo tiene su sentido dentro de tu cuerpo. Y a la izquierda de todo tenemos un franciscano, ¿no? Que va vestido con su túnica de franciscano y además tiene una actitud completamente ensimismada y meditativa con el acontecimiento, está pendiente de lo que ocurre. Pensad que el punto fundamental de la orden de los franciscanos será la caridad. Por tanto, tendrá sentido que el franciscano de algún modo quiera identificarse con este don Gonzalo y quiera meditar las razones del milagro. Justo en la parte trasera, muchísimo más discretos, tenemos a un fraile agustino y un fraile dominico. Claro, si está San Agustín tiene sentido que haya un seguidor suyo, ¿no? Y un fraile dominico los dominicos tienen características completamente diferentes de los franciscanos, ¿no? Viven de formas muy distintas, en lo esencial igual, pero a la hora de vivir muchísimo más centrados en el estudio, por ejemplo. Y este fraile dominico, digamos, está mirando a otro lugar, la verdad. O sea, a mano izquierda tendríamos las órdenes, los monjes, los frailes, y a mano derecha tendríamos a los sacerdotes, que tienen otras características. Por un lado tenemos al sacerdote que está presidiendo el acto, que lo tenemos leyendo el Evangelio y además sosteniendo la cruz, único elemento, por cierto, que nos vincula con la parte alta, porque claramente hay dos registros separados y una cosa al cielo y otra cosa a la tierra. En cambio hay una cosa que junta todo, que esto también es muy interesante, que es la imagen de la cruz de Cristo, y esta imagen está sostenida por el cura, fundamental. Y el personaje que a mí me parece más interesante de todos y que me encanta, y además es que es precioso como está hecho, es el que está de espaldas. Porque por un lado, como ya decíamos, nos mete dentro del cuadro. Por otro lado, está mirando al cielo. Porque todos están allí diciendo, qué fuerte aquí, San Esteban, San Agustín, tal, no sé cuántos. Pero este dice, espera, que lo más fuerte no está en la tierra, que lo más fuerte es que lo que está pasando arriba. ¿Y qué está pasando arriba? Un milagro más grande, que estamos viendo la gloria. O sea, que ahí está Dios y la Virgen y los santos, míralos. Nos está, por tanto, vinculando con la escena terrestre por darnos la espalda, pero también nos está vinculando con el cielo por mirar hacia allí. Y esto es la bomba. También porque si piensas en el sentido del sacerdote, ¿no? Y justamente lo que se carga Lutero es que es la idea de que el sacerdote es fundamental para este vínculo con el cielo. Pero para más Inri, no solo esto, sino que tiene un gesto que es precioso, que además es un gesto universal, porque no es solo un gesto que te encuentres en el cuadro del Greco, sino que está en otras muchas culturas, ¿no? Hay unos bailarines turcos que también tienen una función religiosa que se colocan de la misma manera, ¿no? De levantar el brazo izquierdo y bajar el brazo derecho, con la idea de que acoge el mensaje del cielo y lo baja a la tierra. Pero ya te digo, o sea, lo mejor también es cómo está pintado. Y es que esta túnica blanca, con esta casulla, con esta transparencia, es muy fuerte. O sea, es precioso. Y luego no lo he dicho, pero muy obvio, ¿no? O sea, otra cosa que se carga Lutero es la idea del valor de los santos. Y los protas de la escena son los santos aquí. Y que arriba, flipas. Primero, el Greco ha utilizado lo que se llama una composición en útero, cosa que es muy interesante por la idea, ¿no? Y es que la forma de la pintura arriba es así, ¿no? Como si fuera un útero femenino, porque precisamente lo que nos quiere transmitir es que el señor de Orgaz
nace a una nueva vida. No es la muerte lo que se representa, sino su nuevo nacimiento. Y de hecho está representado en la parte de abajo, hay un angelito en una posición un tanto extraña que está sosteniendo una cosa chiquitina de color grisáceo azulado que es efectivamente el alma representada como un niño, como un bebé, porque vuelve a nacer, vuelve a pasar por ese como canal de parto, ¿no? Y la composición de esta composición es una composición también muy inestable y rara, porque es una composición en rombo. El clasicismo nunca usa el rombo, porque el rombo pues se cae, o sea, se cae hacia la derecha o a la izquierda. El clasicismo usa el triángulo, el rectángulo, etc., ¿no? Vale, entonces aquí no se entiende nada, porque no se ve nada y no se reconoce nada, o sea, a primera vista quiero decir. Pero queda claro qué es lo importante. Y lo importante son estos tres personajes que coronan el rumbo. Jesús, juez arriba de todo, con esta estructura de cabeza tan pequeñita y tan marielista. La Virgen María, que la reconocemos muy fácil por su ropa, rojo y azul. Y San Juan Bautista, que también lo reconocemos por su no ropa, el primo de Jesús. Es muy interesante porque en la parte de arriba, pues nadie está mirando al Señor de Orgaz, cada uno va a su rollo, excepto una persona. ¿Quién? La Virgen. ¿Qué está haciendo la Virgen? A diferencia de todos los demás que están pues haciendo lo que se hace en el cielo, que es contemplar a Dios. Pues la Virgen está esperando al Señor de Orgaz para acogerle en su seno maternal. Por tanto, de nuevo está hablando de aquello que criticó Lutero, ¿no? Que es esta idea de maternidad, virginidad de la Virgen, que tiene este papel preponderante dentro de la Iglesia Católica, protagonista total, ¿no? Jesús, cuando está en la cruz, dirá: madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, a San Juan Evangelista, ¿no? Vinculando para siempre a la Iglesia con la maternidad de la Virgen y haciendo que la Virgen se convierta en madre de todos. Y a los lados, la fiesta, ¿no? Encontramos santos y profetas. Empiezo por la derecha de Jesús en este caso. Abajo el rey David con su lira, Moisés, el gran profeta, ¿no? Con las tablas de la ley, y Noé con el arca ahí chiquitina, ¿no? Arriba San Pedro con sus llaves, uno que se ha identificado con San Juan pero tampoco está claro, y al otro lado, empezando por abajo de nuevo, Marta, María y Lázaro, amiguísimos de Jesús, los tres, se identifican muy mal estos porque están también de fondo. Y arriba dicen que Santo Tomás, el Papa Sixto V y Felipe II. Felipe II no estaba muerto todavía, entonces ¿qué está haciendo? Bueno, pues es que el Greco siempre quiso trabajar para Felipe II, entonces siempre hacía gestos para hacerle un poco la pelota, ¿no? Bueno, es verdad, Felipe II era un gran defensor de la fe, pero de ahí a colocarlo entre los santos, pues igual te estás pasando, ¿no? Bueno. Y evidentemente San Pablo también que tenía que estar, porque si a un lado está San Pedro, al otro lado tiene que estar San Pablo. Y otro que se ha identificado quizás con Santiago, pero tampoco tenemos certeza. Y luego un montón de cabecitas, de putis, de ángeles, ¿no? Todo ahí mezclado y de poca claridad y con este gris tan poco atractivo, este gris, ¿no? Es muy raro. Y luego también no dejéis de mirar estos colores que brillan así también extraños, ¿no? A mí me encantan, me parecen espectaculares y preciosos, pero claro, tienes que haber visto mucho el Greco y tienes que haber entrado mucho en el Greco para que a priori no te parezca todo raro. Por tanto, como síntesis, cuadro contrarreformista total, que intenta defender la Iglesia Católica total con todos sus, digamos, dogmas que se han reestablecido y que se han dejado, digamos, clarísimos, ¿no? En el Concilio de Trento, una de las partes más importantes, bueno, no sé si de las más importantes para ellos, pero una de las partes más importantes para nosotros, historiadores del arte, es el capítulo que dedican a el arte, ¿no? Y a cómo debe de ser el arte, que, entre otras cosas, decía que debía ayudar a vivir la fe de la gente. Pensad que el miedo terrible era volver a tener otro Lutero que la líe parda como la lía Lutero y que hace que tantísima gente le siga, ¿no? Porque no tanto es el problema de Lutero, sino porque todo el mundo le sigue. Pues si todo el mundo le sigue es porque no han entendido el mensaje. Entonces la pintura, la escultura, en el Greco, por ejemplo, aquí, ¿no? Y en algunos artistas manieristas, pero sobre todo en el barroco, va a ser un arte para dejar claro
la importancia de la fe católica y la esencialidad de la fe católica y los puntos claros. Por tanto, tiene que ser un arte 100% dogmática. Y es dogmático. Y es curioso, ¿no? Porque en medio de este caos, pues la verdad es que esto queda clarísimo y se entiende perfectamente. Bueno, dicho esto, lo dejamos aquí y cuando podáis, por favor, id a ver el Greco, id a verlo en directo, id a ver esta obra que no se ve para nada igual y el expolio que tiene un rojo precioso que además ha sido restaurado y brilla de una manera brutal y nada, y hasta pronto. Adiós, adiós. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz.